Hola, gracias a esta comunidad de Libres por Amor por haberme invitado a compartir algunas reflexiones sobre los textos bíblicos de hoy. Soy Liz Valle, la reverenda doctora Liz Valle, que da clases de adoración y predicación en el Seminario Teológico de McCormick en Chicago, Illinois, al norte de los Estados Unidos. Y hoy vengo a ustedes realmente como Liz Valle, la feminista, la anticolonial, que ha ido a los textos del leccionario para esta mañana a buscar una palabra de Dios, una palabra de la divinidad para todas nosotras. Y he ido a los textos del leccionario en esta mañana pensando en las cuerpas abyectas. Y encontré esas cuerpas abyectas en la lectura de Primera de Reyes, capítulo 8, los versículos que hemos leído específicamente en las personas extranjeras. Y en este texto de Primera de Reyes, capítulo 8, hay dos problemas que son bastante parecidos a problemas que todavía tenemos hoy día en nuestras sociedades. Uno de esos problemas es que cuando habían plagas, las personas, el pueblo de Israel, interpretaba teológicamente que eso se debía a que andaban por malos caminos. Y por lo tanto, el paso a seguir era orar, arrepentirse, decir o expresar el arrepentimiento a Dios a través de la oración para que Dios entonces quitara la aflicción al pueblo. El otro problema que hay en este texto es el de las personas extranjeras. Hay intérpretes bíblicos, eruditos bíblicos que nos narran que la palabra que se usa para personas extranjeras en este texto es diferente de las personas extranjeras que están de paso, así como los turistas, más bien se refiere a personas inmigrantes. Se usa la palabra para las personas que se han quedado a vivir en medio del pueblo de Israel, pero que no nacieron entre ellos, que no pertenecen al pueblo de Israel. Y a esas personas se refiere este texto de Primera de Reyes cuando habla de las personas extranjeras. Y en el mundo de hoy día tenemos situaciones similares. Nosotros estamos ahora mismo viviendo ya más de un año y varios meses de una pandemia, casi 2 años, algunas personas, de una pandemia global que pica y se extiende porque ahora están saliendo variantes y están empezando a subir la cantidad de personas enfermas y todavía hay muchas personas que se niegan a vacunarse. Y hoy día todavía existen esas teologías que dicen todo esto nos está pasando porque hay tal o cual conducta en el mundo y Dios nos está castigando. Ha pasado antes, cuando hubo la gran pandemia del SIDA y del HIV positivo, muchas personas decían que se debía a el homosexualismo, que era castigo de Dios por el homosexualismo. Aún cuando vienen huracanes o terremotos o tormentas, hay siempre personas que dicen esto es castigo de Dios por tal o cual pueblo ser un antro de perdición. Y hoy día muchas personas han dicho que esta pandemia es castigo de Dios por haberse aprobado matrimonio entre personas del mismo género. Esas teologías matan, como sabemos. Y matan, no matan simbólicamente el alma de las personas. O debo decir, no tan solo matan simbólicamente el alma de las personas, sino que también matan los cuerpos y las cuerpas de quienes son de diferente género, de diferente sexualidad y también de diferente nacionalidad. Hemos visto como el COVID-19, el COVID-19 y sus variantes aumentó el racismo en contra de personas asiáticas. Pero también hemos visto cómo el racismo incrustado en los sistemas de salud han matado personas por no tener esas personas el mismo acceso que otras a los servicios de salud. Y mayormente quienes han estado muriendo han sido personas pobres y personas de color. Y en muchos casos, en muchos países, esas dos cosas van de la mano. Así que hay teologías que matan.
Pero en la Biblia y en la modernidad hay otras teologías que se dedican más bien a dar vidas. Y esas teologías que hoy día dicen que esta plaga que vivimos se debe a malos comportamientos o conductas inmorales de algunos grupos, han ignorado el libro de Job, en el que Dios mismo le dice a Job y a sus amistades que Dios decide cuándo da vida y cómo hace las cosas y que no tiene que ver con ser justo o no, porque Job había sido justo y no había incurrido en pecado y aún así le vinieron calamidades. Pero también ignoran las palabras de Jesús, que una y otra vez dijo, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, y que en su caminar sanó personas y dijo claramente, no, esta persona no está enferma porque sus padres pecaron o porque ella pecó. No tiene nada que ver con pecar. Pero Dios sana para glorificarse en medio de sus cuerpos. Y esto lo estoy diciendo como una respuesta a esas teologías, las cuales yo no comparto, que ven como pecado el ser una otredad, ¿verdad? El pertenecer a un cuerpo que tiene menos valor de acuerdo a algunas personas que se creen que tienen más valor, ya sea por razón de raza, de género, de orientación sexual, de clase social o de localización en el mundo. Yo vengo de Puerto Rico, que todavía es una colonia, y es una colonia de los Estados Unidos de América. Y por haber nacido en Puerto Rico, se me considera como una colonizada, y algunas personas consideran que son los colonizadores. Y hay personas que consideran que los colonizadores son mejores que los colonizados. Así que sea cual sea la razón por la cual marcamos otros cuerpos como menos, en esos momentos nosotras estamos construyendo cuerpas abyectas. Como dije, esas cuerpas abyectas en el texto son las personas inmigrantes al cuerpo de Israel. Y aunque a nosotros no nos consta por simplemente leer el texto de que estas eran personas rechazadas, la realidad es que los eruditos bíblicos nos han contado que las personas pecadoras no podían acercarse al templo, que las personas inmigrantes no podían acercarse al templo. Las mujeres solamente llegaban hasta cierta parte del templo. En realidad eran solamente los sacerdotes los que podían comunicarse con Dios. Pero esta oración que Salomón hace para dedicar el nuevo templo a Dios nos dice otra cosa. En los primeros versículos que leímos, y estas son las buenas noticias del texto, nos dice que Salomón está bien claro que Dios, este templo que se le ha construido a Dios para que viva en él, para que more en él, para que habite en este templo, no puede contener lo que la divinidad es. No hay templo en el mundo que pueda contener lo que la divinidad es. Y Salomón, el sabio más grande, dicen, de la historia, la persona más sabia que ha tenido la historia, o al menos el rey más sabio que tuvo el pueblo de Israel, lo sabía. Y se dirige a Dios como que Dios vive en el cielo y ora e intercede, pero más que nada asegura una y otra vez usando verbos en la afirmativa, presente y pasado, diciendo, tú escucharás las oraciones de las personas a quienes nosotros consideramos pecadores. Y aquí yo estoy parafraseando, porque Salomón las consideraba pecadoras, pero no todo el mundo, como he dicho ya. Y en este texto que constituye una oración de Salomón a Dios en ocasión de la dedicación del templo, se nos afirma que Dios escucha a las personas extranjeras, tanto en su oración individual como en las oraciones colectivas del pueblo de Dios, pero también de las personas extranjeras. No nos indica este texto que haya algún grupo en particular que tenga derechos reservados sobre la divinidad para decidir a quién escucha o no escucha la divinidad, o quién puede o no puede acercarse a donde la divinidad habita, al templo donde la divinidad habita. Y el Salmo 84, que hemos escuchado, nos da también las buenas noticias de que el templo de Dios es un lugar en donde la divinidad hace espacio aún para el gorrión y la golondrina.
Y no quiero decir, como dicen algunas partes del Nuevo Testamento, que si hace espacio para el gorrión y la golondrina, tanto más hará espacio para nosotros, o para los cuerpos abyectos, como si fueran mejores que el gorrión y la golondrina. Sino más bien me parece que este texto, en conjunto con el texto de Primera de Reyes 8, y en conjunto con los otros textos del leccionario, nos hablan de dónde habita la divinidad y de quiénes pueden acercarse a esa habitación de la divinidad. Y pueden ser las personas del pueblo de Israel, y pueden ser las personas inmigrantes, y pueden ser aún los animales que son seres vivientes. Todos estos seres creados por Dios pueden acercarse al templo y pueden ser escuchadas por la divinidad. Y en esa gracia que hay en el texto, también encontramos gracia de Dios para el mundo hoy. Y sabemos que hoy Dios escucha la oración de las cuerpas abyectas. Dios hace espacio en su templo para las cuerpas abyectas. Aunque el mundo se horrorice ante nuestras diferencias, como dice Julia Kristeva, que los cuerpos abyectos nos causan horror al enfrentar alguien que no es como nosotros, Dios nos escucha, Dios nos acoge en su morada, ya sea en el templo, ya sea en el cielo, ya sea dentro de nuestras cuerpas abyectas, donde sea que la divinidad mora. Ahí, desde ahí, Dios escucha la oración de quien clama a la divinidad. En este templo virtual que ustedes han creado y al que yo me he unido en este tiempo de pandemia, gracias a la tecnología de WhatsApp, ustedes han acogido, nosotros hemos acogido bastantes cuerpos abyectas, mayormente abyectas por razón de su orientación sexual. Y nosotros, quienes acogemos a personas en sus otredades, tenemos que siempre permanecer alertas de no excluir a otras por razón de sus otras otredades. Entonces, este texto hoy nos llama a nosotras a continuar velando por ser esos templos que acogen a todo ser viviente, aún más a toda la creación de Dios. Y que podamos decir, como dicen muchos pueblos originarios, buenos días, hermana piedra, buenos días, primo conejo, buenos días, prima gorrión, prima golondrina. Y que podamos juntos en esa interrelación de todo lo que es y ha sido y será, venir ante la divinidad. Porque solamente Dios sabe dónde Dios habita. Y Primera de Reyes 8 dice que habita en el templo y que habita en el cielo. Pero Juan 56, otra de las lecturas del leccionario para hoy, en palabras adjudicadas a Jesús, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Otras versiones dicen: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece vivo, unido a mí. O más bien, el que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unida a mí y yo en ella y yo a ella. Esta comunidad es una comunidad que come y bebe cada semana que se reúne, que come la carne de Cristo, que bebe la sangre de Cristo cada semana. Y cada una de nosotras que participamos de esta recordación, de este comer la carne de nuestro Señor Jesucristo, de la divinidad encarnada, sabemos que la divinidad vive en nosotras y que nosotras vivimos en la divinidad, que nosotras vivimos en la divinidad y la divinidad vive en nosotras. Por eso sabemos que somos personas acogidas por Dios, que aun cuando el mundo nos considere un horror y le cause disgusto nuestra mera presencia, a Dios no. La divinidad habita en nosotras. Independientemente, porque siempre quiero dar el margen a poder estar equivocada en mis reflexiones, independientemente de dónde Dios habite,
y de cuál sea la causa de las plagas que estamos viviendo y de cuáles sean nuestros caminos y nuestras conductas adecuadas o nuestras conductas de error, y de dónde vengamos o dónde hayamos nacido y de cómo vivamos y a quién amemos y con quién nos acostemos. Dios escucha nuestra oración, la oración de las cuerpas abyectas. Dios nos acoge en un vínculo de comunión sellado antiguamente en el pacto que se guardaba en el arca que estaba siendo dedicada en el templo. Y hoy nosotras celebramos ese pacto en la comunión, siempre recordando que somos bienvenidas, personas bienvenidas a la divinidad, a estar en plena comunión íntima a través del comer y el saber, el pan y del jugo de la vid, que nos recuerdan al Cristo crucificado. Que así nos ayude Dios. Oremos. Señor Dios, divinidad, preciosa fuente de vida, te damos gracias por el texto que nuestras ancestras en la fe nos dejaron, diciéndonos lo que creían, lo que sabían, pero también diciéndonos las posibilidades extensas e inmensas. La aseguranza de que nuestras cuerpas abyectas son bienvenidas delante de tu presencia y que tu presencia no puede ser contenida por ningún grupo, por ninguna edificación. Te damos gracias por los diferentes pactos que has ratificado con seres humanos a través de los tiempos y de los lugares y de las distancias. Y te pedimos que una vez más hoy nos acojas en tu seno y nos hagas sentir y vivir y saber que tú vives en nosotras y nosotras vivimos en ti y que estamos íntimamente relacionadas y lo recordamos al partir el pan en comunidad. Por Cristo Jesús te damos gracias y oramos a ti. Amén. Que así nos siga ayudando Dios. Señor les siga bendiciendo. Mi amada familia.